somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Yo busco tejados, voy siempre buscando quien me vende libertad. Me crecen las alas y voy fumado. Yo he perdido el tiempo y ahora sí me va a faltar. ¿Dónde están esos días, bendito pasado? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la puedo encontrar? Me corto las venas y aparezco a su lado. Fuerzas suficientes para andar y me paro para vomitar. Buenas tardes, vecinos y amigos de Lo Hormiga y de TV8. Acá en Peñalolén estamos en un nuevo programa de personas e historias. Esta vez con un invitado que nos viene a ver desde fuera, que nos viene a visitar al país y que quiere contarnos un poco la experiencia y conversar un rato sobre lo que está pasando en Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, en Chile. Me refiero a don Alex Chamán, que es académico de la Universidad Mayor de la San Andrés de La Paz, Bolivia, y queremos saludarte. ¿Cómo estás, Ale? Primero, muy buena tarde, estimado Manuel. A través tuyo, de Carlos, el director, saludar muy cariñosa y combativamente al pueblo chileno en general, pero muy particularmente a este pueblo vigoroso, pujante, combativo como es Lo Hormiga. Gracias. A nosotros nos llegó el dato de que estabas por Chile y nos interesó mucho conocerte, conocer tu experiencia. Tú estás radicado en Bolivia, ¿cierto? Y Bolivia ha sufrido un proceso las últimas décadas bastante interesante porque asume el pueblo a través del MAS, ¿cierto? El gobierno. Y al igual que nosotros, que en octubre tuvimos un quiebre casi institucional, ustedes también tuvieron un quiebre. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo se genera todo esto? ¿Qué pasó? Sí, de manera muy puntual, Manuel, para que entienda el público, los seguidores, mejor el proceso boliviano, permítanme una pequeña introducción. Sabemos que desde hace 2 siglos se implementa de manera unilateral, arbitraria, lo que es la lógica del sistema capitalista y todas sus manifestaciones. No olvidemos que el capitalismo lo podemos resumir como un sistema que viabiliza desigualdades económicas, sociales, políticas, explotación entre el hombre por el hombre, opresión de una clase social dominante sobre las dominadas, mayor acumulación del capital a costas de el saqueo de nuestros pueblos, de una cada vez mayor explotación de las masas trabajadoras y en definitiva también la historia nos dice que por los 1970 tenemos como epicentro mundial a Chile como un laboratorio en el que el imperialismo yanqui a través de sus ideólogos, de sus esbirros como los Chicago Boys y otros tipos implementan el neoliberalismo de manera paulatina, lo hacen a sangre y fuego, lo hacen como una especie de laboratorio que tiene que vitrinarse para que sea un modelo que debe de hacerse extensivo a otros pueblos y es en ese entendido que en 1985, el 30 de agosto de ese año, un gobierno allá denominado el MNR implementa un decreto supremo llamado 21060 que en pocas palabras es el neoliberalismo. Neoliberalismo que en definitiva nos contaron iba a llevarnos a progreso, desarrollo, bienestar y modernidad. Sin embargo, al cabo de casi 15 años, es decir, para el 2000, Bolivia ha sumido en mayor atraso, dependencia, explotación, opresión, discriminación, corrupción, casi todo el aparato productivo prácticamente fue destrozado porque fue privatizado a través de la ley de la capitalización y no solo aquello, sino que además se comienza a despojar de los pocos recursos naturales, de las pocas empresas estratégicas y todo se lo
pasa prácticamente al capital transnacional, a los grupos de poder, y para el 2000 en Bolivia tenemos la llamada Guerra del Agua allá en Cochabamba. Tenemos 9 departamentos y el centro, geográficamente hablando, es Cochabamba. Y es en Cochabamba donde el pueblo se levanta, desenvuelve de manera organizada una guerra, se le llamó así la Guerra del Agua, para expulsar. Fue la primera experiencia planetaria, estimado Manuel, donde se expulsa a una empresa transnacional francesa que convirtió pues el servicio de agua y alcantarillado en una mercancía, un bien de consumo, en un negocio, en un lucro, y el pueblo expulsó para que se restituya pues el servicio con tarifas accesibles. Y fíjate, 3 años después, en octubre de 2003, el pueblo paceño del Departamento de La Paz y del Alto se levantaron contra el sistema capitalista, su expresión, el neoliberalismo, que en definitiva trae mayores inequidades, mayor hambre, miseria, desempleo, corrupción, si se quiere, pues despojo de todo aquello que pertenece a la nación y al pueblo, y logramos expulsar a un gobierno tan neoliberal, tan perverso como el que ustedes tienen hoy, que es Piñera y su grupo de mafiosos. Los logramos expulsar fuera del país, hablo del señor Sánchez de Lozada, se fueron hasta el día de hoy asilados en Estados Unidos, y a partir de ahí, en la lógica de la democracia liberal burguesa representativa, se encamina un proceso electoral, producto del cual gana el señor Evo Morales, que representaba el movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, y en estos 13 de gobiernos ha tenido sus luces, pero también ha tenido sus sombras. El gobierno de Evo Morales ha apostado, si se quiere, por encaminar ciertas demandas del pueblo boliviano, entre algunas, por ejemplo, de, si no nacionalizar, reestatizar algunas empresas estratégicas, que seguramente podemos hablar en un minuto, pero en definitiva en estos 13 años se ha viabilizado una serie de políticas que favorecen a la nación, favorecen al pueblo, y sin la menor duda pues ha contribuido a que Bolivia en los últimos 13 años tenga significativas mejoras. No es gratuito que es el país que ha tenido en los últimos 5 años el mayor crecimiento económico en la región. No solo eso, hay una mejor redistribución de la riqueza social, lo cual, entre otras cosas, que ha generado que se aplaque la pobreza y la extrema pobreza. Cuando entró el señor Evo Morales, la pobreza llegaba al 60% y la extrema pobreza casi al 40%. Estábamos a nivel de Haití, estábamos pisándole los talones a varios países africanos. Hoy, enero de 2020, la pobreza se ha reducido, fíjate, en casi 13 años, Manuel, del 60 al 37%, y la extrema pobreza ha caído del 40 al 16%. En estos momentos, el país que tiene una mejor redistribución de la riqueza social, sin la menor duda, a nivel de América entera, exceptuando por supuesto a Cuba, es Bolivia. El país que en estos momentos asigna mayor presupuesto al sector educación, sin la menor duda, se llama Bolivia. Chile asigna 4,2, 4,3 a educación, y fíjese, la educación, disculpando, pues acá es una educación no solamente anticientífica, antipopular, sino una educación mercenarizada, una educación que tiene un carácter de clase. Las pruebas de selección universitaria, que ayer ha sido boicoteada, no es más que la reproducción de todas las calamidades de injusticias, no solamente a nivel económico social, sino también a nivel de la educación. Entonces, fíjate, mientras Chile asigna de cada 100 pesos chilenos 4,2 o 4,3 a educación, Perú asigna 3,7, 3,8, pero Bolivia asigna 9 puntos. Fíjese usted. Entonces vamos viendo algunos pequeños elementos que nos van dando un escenario de cómo está hoy por hoy Bolivia, a pesar de sus luces y sombras, cómo está por ahí países neoliberalizados, como es el caso de Perú, Colombia, Chile, etcétera, etcétera. Bueno, es sabido por nosotros del gran auge de la economía boliviana. De hecho, nosotros dejamos de crecer como economía cuando retorna a la democracia, la pseudo democracia que tenemos, se crecía en torno a un 5 o un 6% acá.
Hoy día no estamos creciendo, no estamos decreciendo, pero no estamos creciendo. O sea, se paralizó la economía, una economía que se privatizó. Todos los estamentos que posiblemente podían haber generado riquezas para el gasto social son privatizados. El cobre ya prácticamente no es chileno, las carreteras son privatizadas, la salud, una salud de calidad hoy día es privada y queda el 80% en manos de FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que tiene un desarrollo en salud muy precario. O sea, mucha gente muere en las listas de espera. En los últimos 3 o 4 años, más de 6.000 personas murieron esperando ser atendidos. Entonces, el neoliberalismo, como dices tú, es una herramienta súper poderosa y súper potente para hacer crecer los capitales, pero no está enfocado en el crecimiento de las personas. Nosotros estábamos muy atentos con lo que estaba pasando en Bolivia, porque veíamos una arremetida de parte del imperio. Lo hizo contra Venezuela, lo hizo inicialmente contra Cuba, Venezuela, la han golpeado mucho económicamente. Y Bolivia venía como en tercera posición como para ser golpeada. Y a fines de septiembre empiezan movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales. Si no tengo mal entendido, viene el proceso eleccionario. Y hay un sector de allá, me parece que es de la burguesía, que está todavía muy bien cohesionada, que fue la que trabajó todo este proceso para destituir a Evo Morales, ¿cierto? Sí, sí. Efectivamente, pero antes, Manuel, cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, que quede bien clarito, sobre todo para el público, que el neoliberalismo es simple y sencillamente una expresión o manifestación del capitalismo. Sí. Es decir, no los podemos separar. Si nosotros queremos sepultar a este perverso, inicuo, nocivo neoliberalismo, hay que ir más atrás a la madre del cordero, que es el sistema putrefacto que es el capitalismo. Y tanto el neoliberalismo como el capitalismo en general procuran en cualquier parte del mundo la explotación entre el hombre por el hombre. Procuran que un grupúsculo se apropie de la riqueza social y vivan como cerdos en medio de la abundancia, mientras las masas populares, los sectores empobrecidos, cada vez más sumidos en el abandono, en el hambre, en las miserias, en las privaciones. Hoy conversaba con algunos ciudadanos chilenos y me comentaban, por ejemplo, que muchos de ellos tienen esperanzas, tienen pues objetivos, sueños, aspiraciones de seguir estudios superiores, pero desgraciadamente la realidad económica adversa no les permite. Tienen que primero, como decía el gran Carlos Marx, satisfacer las necesidades elementales de vida para recién pensar en educación, cultura o recreación. Se hacen de familia, se hacen de trabajos y terminan siendo parte del ejército industrial de reserva, que muchas veces se convierte en un ejército de desocupados. Y ahora, con la llegada de un montón de venezolanos, haitianos, los grandes empresarios están en su jauja porque van echando a los propios chilenos a las calles, los tratan a los otros como mano de obra casi gratuita. No estoy diciendo gratuita, es la famosa esclavitud del siglo XXI, la esclavitud moderna, en otras palabras. Pero volviendo al tema, efectivamente en Bolivia desde el 2006 para adelante hemos tenido un gobierno progresista, un gobierno reformista, populista, pero que ha procurado al menos una mejor redistribución de la riqueza social, al menos aplicar políticas que favorezcan a los amplios sectores populares y, si se quiere, cortar privilegios a los grupos de poder económico. Ha pensado también en la nación, en el pueblo, por ejemplo, viabilizando allá una gran asamblea nacional constituyente con el pueblo y para el pueblo. Se viabilizó una nueva constitución política del Estado, producto del mismo nació ya no la República de Bolivia, sino el Estado Plurinacional de Bolivia, que aglutina o representa 36 nacionalidades. Entonces, esta asamblea constituyente, que aquí en Chile el pueblo tiene que entender que esa asamblea constituyente muchas veces cuesta sangre, dolor y lágrima. No va a brotar mágicamente del cielo, ni va a caer como una dádiva
en términos mágicos, sino que la Asamblea Constituyente, en el caso chileno, creo yo modestamente, va a ser obra del sacrificio de este querido pueblo. Y si este pueblo tiene que multiplicar lo que ha hecho durante noviembre y octubre, lo tiene que hacer, porque esta es una oportunidad histórica. Como se decía, si aquí en Chile permitieron el nacimiento del perverso neoliberalismo como manifestación también del monstruoso capitalismo, aquí en Chile también hay que sepultar ese perverso neoliberalismo que, como muy bien tú lo señalabas, hace más ricos a los ricos y a los pobres los hace más pobres. Entonces allá en Bolivia se ha viabilizado un conjunto de políticas hasta cierto punto antiimperialistas, antigrupos oligárquicos, ha favorecido a la nación, porque entre otras cosas la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia determina, por ejemplo, Manuel, que todas las empresas que van a hacerse cargo de los servicios básicos, llámese gas domiciliario, llámese agua y desagüe y alcantarillado, llámese energía eléctrica, tienen que ser estatales, públicas, no pueden ser privados. Eso lo dice la Constitución. Entonces fíjense la importancia. Mañana más tarde que tengamos una Constitución Política del Estado chileno donde se diga que los recursos esenciales, los derechos sociales elementales van a ser responsabilidad del Estado chileno y bajo ninguna circunstancia van a pasar a empresas vampirescas transnacionales o nacionales como hoy por hoy lo son. Entonces eso explica cómo se ha golpeado, se ha afectado a esos grupos de poder, y créeme, Manuel, que si tú vas a Bolivia, los servicios básicos son con un monto simbólico, son accesibles. También, entre otras cosas, se ha determinado que la educación pública no es un bien de consumo, no es un negocio, no debe de llevar a lucro, sino debe de servir para la democratización de la sociedad, debe servir para que los amplios sectores no solamente pues accedan a una formación integral, sino que a través de esa formación integral contribuyan al progreso y desarrollo de la nación. Y allá en Bolivia, en general, del 100% de la educación, el 90% es educación pública, fiscal y gratuita, y únicamente el 10% es privada. La tendencia en los últimos años es que la educación privada se está, ojo con esto, empequeñeciendo, la están arrinconando. ¿Y cuál es la lógica? Que goce cada vez de mejor salud la educación pública, lo cual es bien. Bueno, fíjense, yo tengo 2 hijos universitarios en la Universidad Mayor de San Andrés. Uno estudia medicina, la otra estudia psicología. ¿Cuánto, yo como padre, cuánto he pagado el 2019 por cada uno de ellos? ¿Sabes cuánto he pagado? 3,000 pesos chilenos. 3,000 pesos, 3 billetitos verdecitos, todo el año. Pero acá yo veo muchos jóvenes ni siquiera pueden terminar estudios secundarios en una institución pública. ¿Por qué? Porque simple y llanamente de cada 100 instituciones, 30 son públicas o municipales, donde hay una serie de problemas por diferentes factores, y el 70% es privada. Y la educación superior chilena es prácticamente el 100% privada, por más que sean públicas o tradicionales, su lógica de funcionamiento es al estilo privado. Entonces yo creo que el pueblo chileno también tiene que pelear en las calles para arrancar que la educación, como la salud, que es una, disculpa la palabra, es una porquería, la he estado viendo, tiene que convertirse en verdaderos derechos para el pueblo. Pero ahí también entramos a un dilema de que estaba viendo estos días noticias y la mayoría pues de los opinólogos que dicen, ¿por qué estos cabros, estos jóvenes emplean la violencia? ¿Acaso no pueden actuar de otra manera? Y a esos señores hay que invitarlos a que lean la historia, porque la historia de la humanidad, sea la historia chilena, argentina, cubana, estadounidense, en cualquier parte del mundo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Guagua que no llora no mama, guagua que no pelea por sus derechos para arrancarlos y para defenderlos, simple y sencillamente termina siendo aplastado. Entonces yo creo que el pueblo chileno tiene que entender que históricamente nunca se ha logrado nada
significativo, nada grandioso de manera pacífica. El pueblo siempre ha puesto lo mejor de sí, sus fuerzas, sus energías, ha puesto hasta su sangre, ha puesto hasta su vida. Y el pueblo chileno lo acaba de demostrar. Hay más de 330 personas lesionadas de uno de los dos ojos, producto de la represión pues miserable, cobarde de estas fuerzas genocidas chilenas. Hay cantidad de jovencitas que han sido pateadas, jovencitas que han sido violadas por estas fuerzas mafiosas, genocidas, y hay que decirlo porque lo son. Entonces yo creo que el pueblo chileno tiene que entender que tiene que seguir organizándose, tiene que seguir peleando porque no hay otra. Y si no, mañana más tarde sus hijos o nietos los van a mirar de frente y les van a decir: mamá, papá, ¿qué hicieron ustedes cuando estuvieron a punto de cambiar nuestra historia? Y los papás, los abuelos no van a tener la dignidad de mirarle de frente a los hijos o a los nietos, porque van a decir: nos hicimos pipí, no nos atrevimos a hacer más. Entonces yo creo que lo que se viene ahora, mi distinguido Manuel, es de suprema importancia. Hay que aprender de lo que hicieron otros pueblos del mundo, porque aquí las únicas constituciones que ha tenido Chile han sido constituciones viabilizadas por los canallas, y hay que decirlo, los canallas que han sido clases dominantes, que han impuesto sus constituciones, que jamás han respondido al interés nacional, menos al interés popular. Por eso que humildemente creo que lo que se viene en Chile es algo histórico y que va a repercutir de manera significativa a nivel mundial, porque allá en Bolivia, como en otras partes, estamos siguiendo lo que pasa aquí, y si aquí logran sepultar al neoliberalismo, nos van a dar más energías, más fuerzas para decir: si eso lo han logrado los chilenos en aquel país donde el imperialismo y sus grupos de poder dieron gestación al podrido neoliberalismo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros allá en Bolivia y en otras partes? Podemos seguir la batalla, mi querido Manuel. Bueno, la historia de Chile dice que durante toda su historia ha habido cerca de 20 procesos constitucionales en Chile, intentos de procesos de asambleas constituyentes, pero todas han sido reprimidas y apagadas con sangre y fuego. Ni uno solo triunfo, ni uno solo. Por eso que esta es la oportunidad histórica, mi querido Manuel. Y los muchachos yo creo que están bastante claros en ese sentido. Me tocó hablar con una muchacha que me decía: nos cuestionan la violencia, pero por ejemplo nadie cuestiona la historia, la Revolución Francesa, que fue tremendamente violenta por parte de un pueblo para liberarse de una monarquía. Y no solo eso, esa Revolución Francesa de 1789 al 94, que fue una lucha armada, una guerra popular en la que los jacobinos guillotenaban a los enemigos de clase, a los jefes políticos que representaban el caduco orden feudal, dio nacimiento a una nueva sociedad que es el capitalismo, que hoy por hoy ya ha devenido un cadáver insepulto, que hoy por hoy tiene que ser sepultado. Pero en su momento histórico, mi querido Manuel, gracias a esa revolución armada, nació el capitalismo con la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, la Declaración Universal de los Derechos y del Ciudadano. Pero no solo eso, esa Francia que permitió el nacimiento del vigoroso capitalismo en aquel entonces, hoy, enero del 2020, está peleando con los chalecos amarillos por transformar la historia. Es decir, hoy nuevamente el pueblo francés está marcando el faro de la humanidad, luchar contra este perverso sistema capitalista que, fíjate, nos está llevando a desastres medioambientales como los que hoy por hoy se dan allá en Australia. Eso tiene un sello, es consecuencia del deplorable sistema capitalista que, como bien lo decía Carlos Marx, ¿cuál es la lógica del capitalismo? Destruir a las fuerzas productivas, a los trabajadores y a la naturaleza, y eso está pasando a nivel mundial. Bueno, la globalización llevó a otro nivel ese nivel de destrucción, y Chile está enfrentado hoy día, hasta hace 6 meses atrás hablábamos mucho acá sobre el TPP, el Tratado de Comercio del Transpacífico, y significa que si lo dejamos que se apruebe, nuestra constitución no va a valer nada. No va a valer nada porque van a ser las grandes transnacionales las que van a gobernar este país. Y están también en esa pelea los que están visualizando que el neoliberalismo
es perverso, el capitalismo es más perverso, un sistema neokeynesianista que muchos han planteado también es perverso porque también está basado dentro del capitalismo, y estamos mirando hacia dónde, cuál es la alternativa al capitalismo. Históricamente el socialismo ha sido la alternativa al capitalismo porque no ha habido alguien más que pueda frenar el capitalismo. Pero Latinoamérica ha sido un laboratorio potente desde que fue descubierto, en realidad. Galeano decía que en las venas abiertas de América Latina como fue el granero donde venían a buscar todo y se llevaban todo, y pasó en Bolivia, pasó en Perú, pasó en Chile. Y como decías tú, Chile tiene una oportunidad estratégica para el Cono Sur de hacer un cambio paradigmático de cómo gobernarse, de volver el soberano al pueblo, que es súper importante. Hoy día el soberano está enquistado en ciertos sectores, en 180 familias más o menos que gobiernan este país, y el gran susto ha sido ver un pueblo que despertó, como dice el eslogan, un pueblo que estaba adormecido, un pueblo que estaba siendo construido para mano de obra barata. Nos sacaron educación cívica, nos sacaron filosofía de la educación, historia está muy por las cuerdas, y necesitaban solamente mano de obra barata porque ellos ponían los que mandaban a esos obreros. Hoy día la pelea ha sido bastante fuerte, y me parece que Bolivia también está hoy día peleando, ¿cierto? Sí, en el caso chileno, mi distinguido Manuel, vemos en estos momentos que tenemos a un movimiento popular fuerte, vigoroso, potente, pujante. Y lo bueno que estoy viendo que este movimiento popular cada vez está más claro, de modo tal que va a ser difícil que le pongan los dedos sucios a su boca. Va a ser muy difícil que, como decimos allí en Bolivia, les mareen la perdiz y haya una especie de engaña, muchachos. No creo que se dé aquello. Sin embargo, el pueblo y los hijos del pueblo más esclarecidos tienen que estar muy atentos, muy vigilantes, porque tú sabes que el pueblo necesita pues un faro, una orientación justa y correcta para que desemboquen sus proyectos históricos. Y no olvidemos que los enemigos del pueblo, sus verdugos, no durante años, no durante décadas, sino durante casi 2 siglos enteros, trabajan las 24 horas para urdir intrigas, maquinaciones y ver cómo traen abajo las luchas populares, el horizonte de la asamblea constituyente, de una nueva constitución. Por eso que es fundamental que en estos momentos se intensifique la ideologización, la politización, porque tú has dicho algo magistral, mi querido Manuel. En todo este tiempo de política capitalista neoliberal se han formado individuos, si se quiere, pues con un exacerbado individualismo, egoísmo, apatía, indiferencia, y muy propensos a la lógica del mercado para mezclarlos y convertirlos pues en, si se quiere, pues personas consumidoras a más no poder, destrozando además una visión científica del mundo. Cuando les han arrancado materias o asignaturas, llámese filosofía, economía, historia, ¿cuál es el objetivo? Amputar o cercenar su conciencia para que no tengan una visión objetiva científica de la realidad, no puedan comprender su problemática humana y social, y cuando no la comprenden, entonces terminan trabajando como animalitos. Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene medianamente una visión científica del mundo y de la realidad y asume posturas críticas y reflexivas? Esta persona trata de ser agente de cambio, trata de ser ya no parte del problema, sino parte de la solución del problema. Y eso es lo que está pasando con el pueblo chileno, muy particularmente con la juventud, pero sin ánimo de que lo tomen como que los estoy subestimando. Tienen que nutrirse de ideología científica. El enemigo tiene sus pensadores, sus intelectuales de cementerio que apuestan por la reproducción de un orden injusto, apuestan por perennizar todas las inequidades, las injusticias, y el pueblo también tiene que forjar a sus grandes ideólogos, a sus grandes pensadores, como muy bien lo decía el gran Carlos Marx. Los filósofos lo único que han hecho en todo este tiempo es interpretar el mundo, cuando de lo que se trata no es de escribirlo, diagnosticarlo, interpretarlo, sino transformarlo. Y no se transforma pues con espadas de mantequilla, con bombas de chocolate, no, mi querido Manuel, se transforma revolucionariamente, no hay más. Bueno, la historia de Chile, la historia reciente,
tiene una experiencia súper rica de combate, ¿cierto? En los años 80, cuando se combatió a la dictadura acá, un sector de la izquierda, que fue la que empezó a combatir, planteaba la contradicción vital, era socialismo versus capitalismo, que era lo que nosotros veíamos. Pero el centro político de este país dijo, no, la contradicción es dictadura versus democracia. Y personalizaron en Pinochet el engendro del mal, y fue votar a Pinochet, se acababan todos los problemas. Y en realidad nos dimos cuenta después de 30 años que el problema estaba siempre ahí, porque en realidad era el sistema, el modelo, el que nos estaba explotando. Hoy día ese mismo centro político nos está diciendo Piñera es el problema. Votemos a Piñera, pero no hablan de votar el modelo, no hablan de votar el sistema. Y eso hay que tener mucho ojo. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque no se trata de individuos. No. Hoy lo pueden expulsar, hasta crucificar a Piñera. Va a venir un Piñera 2 que puede ser tan igual o peor que él. Entonces acá no se trata de individuos, tú muy bien lo has dicho, se trata de un modelo, de un sistema. Y en ese sentido, pues, si ellos tienen su Estado, no olvidemos que el Estado es un aparato de dominación organizada de una clase dominante sobre las dominadas, y se vale de poderes. Y estos días se ha demostrado, en todos estos meses, que la verdadera columna vertebral que sostiene a este viejo Estado chileno, que procura la reproducción de todas las inequidades, sin la menor duda, son sus genocidas fuerzas armadas y policiales. Está por encima del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Las fuerzas armadas y policiales, nunca olvidemos, mi querido Manuel, son las principales sostenedoras de un orden injusto, de un orden viejo. Por eso que en lo personal yo sigo pensando que en el siglo XXI, en el tercer milenio, la alternativa al decadente capitalismo va a ser el socialismo. Pero ojo, un socialismo real, un socialismo científico, un socialismo consecuente, no el falso socialismo, y lo decimos con respeto, del que nos hablaron en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, un socialismo del siglo XXI, que en otras palabras era un keynesianismo, sí. Es decir, era un Estado benefactor, un Estado más humanista, pero en el fondo, pues, relaciones sociales de explotación y opresión. Yo creo que mientras existe el sistema capitalista con su fase superior y última, que es el imperialismo, no hay otra alternativa científica, que es el socialismo, como antesala a la sociedad comunista. Y para llegar al socialismo, mi querido Manuel, no vamos a llegar pues a través de asambleas constituyentes, no vamos a llegar a través de elecciones, de cabildos. La historia de la humanidad nos ha demostrado que los cambios de los modos de producción han sido enarbolando violencia revolucionaria. Entonces yo creo que por ahí se viene el siglo de la lucha del socialismo mundial, y hoy por hoy, en lo personal, creo que si no marchamos la humanidad entera al socialismo, el capitalismo y el imperialismo nos va a llevar a la barbarie. Ya lo está llevando. Bueno, ya lo está Fidel llevando. hablaba de que este nuevo periodo era una guerra por la supervivencia de la especie. Así es. Y es tan decidor esa frase de Fidel, porque África lo desmantelaron, sacaron todo lo que tenían que sacar, y hoy día es un continente paria, ¿cierto? Y el capitalismo ha demostrado que es ultraviolento. Lo que está pasando hoy día en Irán con Estados Unidos demuestra que estamos a puertas de estar en una guerra en la cual no sabemos cómo termina. Sabemos cómo puede empezar, pero no sabemos cómo termina. Aunque ya lo decía Einstein, ¿no? Einstein decía que si se desata una tercera guerra mundial, solo tenemos dos opciones. La primera es que si esta termina, y si sobrevive la especie humana, la cuarta guerra va a ser a palos y pedradas. Sí. Es decir, los niveles de atraso y retroceso van a ser tan considerables que casi toda la humanidad desaparecería, y los supervivientes volveríamos con los neolíticos, paleolíticos. Pero también Putin, ayer decía el presidente ruso, que si se desata una tercera guerra mundial, dados los niveles de militarización en todos los escenarios, lo más probable es que desaparezca la especie humana. Por eso que se están conteniendo los iraníes hasta por ahí, porque no te olvides que acaban de atacar bases militares que de manera ilegal están establecidas en Irak, pese a que el Parlamento iraquí ha determinado ayer que deben de salir de su territorio, pero como estos yanquis se creen amos y señores del mundo, hacen lo que mejor les parece, y si hoy o mañana se desata una tercera guerra mundial,
mi querido Manuel, hay que identificar bien el enemigo, que es el imperialismo yanqui, enemigo de los pueblos del mundo. No hay dónde perderse. Ahí en un proceso dialéctico lo hemos visto a nivel mundial. En un momento el socialismo sube, en un momento el capitalismo sube, pero también los populismos de derecha han entrado muy fuerte en los últimos 10 años. Tenemos, bueno, un Trump, que es un heredero de un Bush y de otros personajes de del imperio. Pero también tenemos un Bolsonaro, también hemos tenido un Uribe en Colombia, Un Macron en Francia. un Macron en Francia, y acá en Chile aparece con mucha fuerza Kast, José Antonio Kast, que tiene casi un 10% de aprobación, que es un nazi de tomo y lomo. De hecho, es el nieto de un oficial nazi que se refugió acá en Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Los Kast son nazis. Pero hay una arremetida de la ultraderecha a nivel mundial. No sé cómo lo ves tú. Sí, desgraciadamente, tú muy bien lo decías, la historia de la humanidad que es tan complicada que tenemos idas y subidas, tenemos avances y retrocesos. Así como la década de los 40, 50, 60 fue épocas revolucionarias, emancipatorias, 80, 90, principios del 2000 son épocas del repliegue de la revolución proletaria mundial, reflujo de las fuerzas progresistas, ofensivas de los grupos de poder económico. No te olvides, Manuel, que hasta hace poquitos años hemos tenido unipolaridad, superpotencia hegemónica única del planeta. Estados Unidos hacían y deshacía, pero hoy, 2020, ya tenemos multipolaridad. Estados Unidos por acá con su bloque de la OTAN, por allá tenemos a rusos, chinos e Irán, y vaya uno a seguir contando. Entonces, todos estos procesos están enervando a reducidos grupos, si se quiere fascistoides, y está permitiendo, si no la aparición, el fortalecimiento de grupúsculos de derecha de claro tinte fascistoide, y sobre todo ese fenómeno se está dando en Europa. Pero como nosotros no estamos ajenos a la influencia aquella, tú ya lo has dicho, tenemos un miserable Bolsonaro que ha ganado pues en medio de turbulencias de por acá, por allá. Tenemos aquí el caso que tú acabas de señalar en Chile, que un tipejo tiene un 10% de apoyo, y así podríamos ver aquello en diferentes países. Pero eso se da, creo yo, a partir del repliegue en el que hemos estado durante los 90, 2010, 2020. Felizmente, a estas alturas del partido, muchos ideólogos del proletariado y del pueblo están planteando, mi querido Manuel, que ya hemos salido del repliegue y estamos entrando a la ola revolucionaria mundial, lo cual debe de darnos entusiasmo, optimismo a aquellos que apostamos por el progreso, aquellos que apostamos por las grandes mayorías, aquellos que apostamos pues por una dignificación de la humanidad. Sin embargo, creo yo que es muy importante que en los tiempos que corren, muy tormentosos, que desgraciadamente se van a ir agudizando debido a la ralentización o a la profundización de la crisis económica mundial, que hoy por si acaso se está profundizando, se viene pues una mayor crisis de la que hemos estado viviendo, y esto es un fenómeno mundial. Creo que es muy importante que estemos más cerca a nuestros pueblos para con ellos educarnos, concienciarnos, hacer arte de nuevo tipo, hacer actividades constructivas. ¿Por qué? Porque si no, vamos a permitir que esos grupúsculos vayan inyectando una influencia muy negativa hacia sectores medios y sectores populares que pueden ser arrastrados hacia el otro lado. Estos días leía un fenómeno de aquí en Chile, de que hay una diputadía, permíteme que lo diga así de manera despectiva, una diputadía que vivía en una población de Puente Alto, pero que ahora esta tipa, como si fuera pues de extracción burguesa, como si fuera pues de sectores sociales dominantes, se ha metido con alma y todo al otro bando y asume una postura miserable contra la lucha del pueblo chileno. Entonces eso demuestra los niveles también, mi querido Manuel, de domesticación mental. Este sistema ha logrado, y hay que reconocerlo, domesticar, idiotizar a mucha parte de nuestra población. Gente nuestra,
gente nuestra, hasta de repente económicamente más pobre que nosotros, apostando por sus verdugos. Eso es vergonzoso, pero tiene su explicación a partir de procesos de alienación, de deseducación, etcétera, etcétera. Bueno, es un proceso que es dialéctico y que es parte de la historia de la humanidad. Sin No la menor olvidemos que los nazis ganaron casi un 90% de aprobación. Sin duda que sí. Mussolini también se instaló así. Así es. Bueno, acá en Chile el proceso del golpe de Estado que nos tocó vivir el 73 pilló una clase obrera muy organizada, muy consciente, pero extrañamente no murieron los jerarcas de la izquierda, salvo Allende y un par más, sino que fueron los mandos medios los que sufrieron la mayor represión, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes de campesinos, o sea, golpearon ahí donde estaba el nudo que podía unir las luchas, los golpearon y fueron más de 3.000, 4.000 muertos en las primeras semanas. Y eso descabezó el movimiento popular chileno y permitió que, frente a una doctrina de shock que nos aplicaron, instalar un nuevo modelo. Y nos dejaron tan golpeados que pasaba lo que se comentó incluso en la televisión abierta, de que nosotros no conocíamos al vecino, no interactuábamos con él, dudábamos de él, temíamos al vecino, porque eso ideológicamente nos hizo ser individuos, solamente individuos, no colectivos. Y hoy día con esta crisis ha resurgido la colectividad. Nosotros en las poblaciones nos reconocemos con el vecino, nos cuidamos, cómo está vecino, le pasó algo. Se han vuelto a cerrar los pasajes para poder tener más seguridad y creo que eso es un elemento ideológico importante para la clase, el poder reconocerse como clase y dejar de ser masa para ser pueblo. Sí, sí. Eso es un salto cualitativo. Es muy importante que haya mayor cohesión social, y ahí lo enganchamos, Manuel. El pueblo unido jamás será vencido. Mientras haya más unión, más cohesión, se tienden más la mano y la lucha es más poderosa, más potente. En buena hora que estas gestas estén llevando a aquello, porque lo que ha querido precisamente y pretenden los grupos de poder económicos es aislarnos socialmente, separarnos, sembrarnos dudas, desconfianzas. Entonces todo esto se revierte con la lucha popular y se pinta a que mañana más tarde sea un solo puño para golpear con mayor contundencia al enemigo. Ahora lo que nos ha llamado mucho la atención acá en Chile, a nosotros que tenemos un poco más de años, que nos organizamos hace mucho tiempo en los tradicionales partidos de izquierda, que dimos una pelea bastante fuerte, es que la mal llamada clase política, que no existe en realidad porque no es una clase, es un sector, está tan desprestigiada, porque nos dijeron que la política era mala, que no hay conducción orgánica del estallido. O sea, el Frente Amplio trató de ponerse a la cabeza, el Partido Comunista también trató de ponerse a la cabeza, y salvo honrosas excepciones, la gente no les cree porque los ven como parte del sistema. Hay un reconocimiento de parte de la gente común de que ellos también son parte del sistema, que si hubiesen sido capaces, hubiesen querido, habrían peleado por ellos antes. Por lo tanto, la gente no se refleja, y si tú ves en las marchas en la Plaza Baquedano o en distintos lados, en la Plaza de la Dignidad, no hay banderas políticas. Hay banderas chilenas y hay banderas del pueblo mapuche, que es una nueva forma de ver la política acá en Chile, pero que nos hace falta la organización que sea del pueblo, que nos permita decir no solamente respondemos, sino que también proponemos. Pero esa organización no ha salido y tiene que ser, a lo que vemos nosotros y hemos estado conversando acá en el canal, tiene que tener el carácter de clase y tiene que tener la capacidad como para no ser absorbidas por el sistema. Lo que tú dices, Manuel, es fundamental. Y esto porque efectivamente, con el ánimo de confundir a buena parte de nuestra población, aquí y allá nos hablan de que los politiqueros, por no decir políticos, son una clase, y no lo son. Tú lo has señalado muy bien. Aquí en Chile, como en Bolivia, en Argentina y en donde haya capitalismo, tenemos dos clases sociales fundamentales o vitales por el grado de participación en la vida económica, política y social. Burguesía o capitalistas, que son los explotadores, y obreros o proletarios, que son la última clase de la historia, la clase más revolucionaria, la clase dirigente, por más luces y sombras que tenga. Entonces yo creo que debe de quedar bien en claro que hoy, en el siglo XXI, tercer milenio, a la clase que le corresponde asumir su rol,
su determinación histórica es al proletariado, pero a un proletariado consciente, a un proletariado organizado, a un proletariado que se convierte en dirección, en vanguardia. Si el movimiento chileno, por más creativo, por más honroso, heroico y pujante que sea, no asume una dirección y no se organiza, esos partiduchos asimilados por los grupos de poder económico, el PC traidor, el PS traidor o el Frente Amplio, que son una sarta de traidores, los van a instrumentalizar y los van a llevar por el despeñadero, como hoy muchos de ellos están criticando incluso al movimiento popular. Entonces hay que identificar a esos Judas, hay que identificar a esos traidores, hay que identificar a esos que hoy ganan 12, 15 millones al mes, mientras mucha gente del pueblo chileno sobrevive con 300, 400 mil miserables pesos. Entonces hay que identificar a los enemigos que muchas veces se disfrazan de corderos cuando son lobos. Entonces al enemigo lo tenemos aquí y hay que identificarlos y expulsarlos, porque si no, estos desgraciados los van a llevar a la traición y al despeñadero y todo se va a ir al tacho. Por eso que es importante la concienciación, ideologización, si se quiere, pues también identificar hoy con mayor claridad a los verdaderos luchadores sociales. Yo creo que después de casi más de 40 años de dictadura militar burguesa a través de Pinochet y su tanda de genocidas mafiosos, el pueblo chileno tiene bien clarito quiénes son sus mejores hijos e hijas, quiénes son los que han purgado largas condenas en exilios, pasando penurias, los que han sido encarcelados, torturados, hoy muchos siguen encarcelados. Yo creo que hay que por ahí acercarse para identificar a los mejores hijos del pueblo chileno. Mientras el pueblo chileno no asuma una dirección justa y correcta, una ideología científica y transformadora y no se organice, puede ser sujeto de manipulación y, vuelvo a insistir, mi querido Manuel, llevarlos por el camino que no corresponde. Entonces, me place muchísimo que hombres como tú y otros de larga trayectoria sigan peleando. Hay que acercarse hoy más que ayer al pueblo, hay que darle dirección, no como iluminados, sino como parte del pueblo, como aquellos que tienen experiencia, como aquellos que han consagrado lo que decía Bertolt Brecht, han consagrado su vida entera por los intereses del pueblo. Y yo creo que esos, los probados, los que quieren pelear con desinterés absoluto, subordinando el interés personal por los del colectivo, ellos tienen que direccionar y fundirse con las luchas de este querido pueblo chileno. Muchas gracias. Bueno, se nos ha pasado casi una hora, estamos terminando el programa. Ha sido muy clarificador conversar contigo, Alex. Entendemos perfectamente lo que nos estás diciendo. Creo que hay un debate ideológico al interior del pueblo sobre lo que hay que hacer. Como decía Lenny, el que hacer es súper importante. y esperemos que esto no va a parar y que en marzo, en abril, tengamos una nueva posibilidad o una nueva forma de combatir que nos dé lo que nosotros necesitamos, en realidad, la dignidad para un pueblo que externamente ha estado peleando. Así que, Alex, muchas gracias. No sé si quieres decirle algo a la gente antes de irte. Sí, a los televidentes, 1.000.000 de abrazos, saludos combativos del pueblo boliviano, del pueblo latinoamericano, y ratificar solo 2 cositas. Las masas hacen la historia y la rebelión se justifica. El más alto derecho de la humanidad, del ser humano, es derecho a levantarse, derecho a subvertir un viejo orden de explotación y opresión. Nosotros tenemos que ser arquitectos de edificar nuestro presente y futuro, y si para eso tenemos que pelear contra nuestros verdugos de clase, contra nuestros enemigos, no nos debe de temblar la mano, porque ellos en todo este tiempo han hecho lo suyo y nos corresponde ser forjadores de nuestra historia. Muchas gracias. Bien, pues, Carlos, estamos listos y queríamos decirle a la gente que este programa se va a seguir repitiendo, va a estar en las plataformas del canal para que lo sigan viendo, lo vamos a reproducir, lo vamos a mandar a todos lados donde siempre nos están viendo, y nos estamos encontrando la próxima semana con otro invitado tan interesante como Alex, que nos vino a ver hoy día. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, que estén bien. Nosotros, los que no tenemos nombre,
es que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Ando lentamente por esta mierda de puta. Las fachadas me atacan, yo busco tejados. Voy siempre buscando quien me vende libertad. Me crecen las alas y voy fumado. He perdido el tiempo y ahora sí me va a faltar. ¿Dónde están esos días del grito pasado? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la puedo encontrar?